Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien todas y todos. El día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a esta semana, que es el lunes 13 de mayo. También voy a completar un poquito el tema del viernes, ya que por situaciones me parece que tampoco vamos a tener clase, pero si es así, será un gusto que nos veamos. Bueno, pues comentarles en un principio que tenemos que avanzarle en el diagnóstico y que bueno, ya les di una sesión con respecto a ello y más adelante voy a retomar esa consideración. Quiero presentarles estas diapositivas, dado que sea cual sea la modalidad de titulación que ustedes hayan elegido, es importante que partamos de la teoría de situaciones de Brousseau. Bueno, dentro del Chapter 2 de la epistemología, los obstáculos epistemológicas, problemáticas e ingeniería didáctica, pues vamos a trabajar lo que sería Brousseau. Este documento es del 83 y bueno, Guy Brousseau es un francés que desarrolló sus actividades en el denominado didáctica de la matemática, que fue la que creó con un grupo de especialistas. Primero comentarles que hay ciertas paradojas de la adaptación de situaciones didácticas, que estas paradojas nos dan a comprender esas posibilidades del estudiante para que los obstáculos del conocimiento no, se conviertan en mayores aprendizajes. Esto pues es sumamente importante para la teoría de situaciones didácticas, comprender que sí existen dichos obstáculos. De ellos constituyen ciertos conocimientos que son la problemática central de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Gastón Bachelard, que habla precisamente de los obstáculos, los establece como unos derivados de Perrien y Glorian, como esos aprendizajes que se desarrollan sobre la adaptación y que no necesariamente son adecuados. Esos conocimientos se construyen con otros conocimientos, se enlazan y pues si hay un obstáculo, se puede convertir en un conocimiento temporal, pero también incorrecto. Y esto es lo que genera las dificultades que atendemos en matemática educativa. Cuando estos obstáculos epistemológicos se reconocen y se superan, pues son fundamentales para la construcción de las situaciones didácticas. Por ello es muy importante el diagnóstico que nosotros estamos realizando en este momento, reconocer cuáles son esos obstáculos que no han permitido el aprendizaje y que se han adaptado de forma temporal y de forma incorrecta para propiciar el aprendizaje de algún contenido matemático en nuestros estudiantes de secundaria. Estos obstáculos epistemológicos habrá que determinarlos, ya lo hemos comentado, macro, meso, micro, que nos ayuden a determinar dentro de nuestro grupo de estudiantes que van a participar en nuestro estudio, sea cual fuere, pues cuáles son para de ahí partir. Esto tiene que ver con una dificultad y un obstáculo, los que nos están impidiendo alcanzar ese PDA, ese proceso de desarrollo de aprendizaje, dicho desde esta mirada humanista, que genera el comprender el contexto de nuestro estudiante, en dónde está, qué es lo que ha vivido. De entrada, bueno, todo lo que estuvimos enfrentando en el COVID y aunado a ello, pues las problemáticas que ya veníamos arrastrando en nuestro país con respecto a estos aprendizajes. Bueno, el tema de estudio de la teoría de situaciones didácticas es que el alumno, pues, es el que hace las matemáticas, plantea y resuelve problemas. ¿Cuándo comienzan las dificultades? Cuando nos preguntamos qué tipo, cuáles, quiénes, cómo, es decir, qué tipo de problemas, cómo los planteamos, cuáles son, quiénes los van a plantear. Y de ahí pues vienen las concepciones clásicas del problema. ¿Qué componentes tiene? Bueno, tiene la intención metodológica de los profesores,
que es el problema de la investigación, ese entrenamiento que ustedes van a tener con respecto a ello y que lo están desarrollando tanto en la normal como en las escuelas de intervención. ¿Cuál es su intención metodológica? Que aquí, bueno, la respuesta es la teoría de situaciones didácticas que más adelante vamos a comentar. La intención didáctica, ¿qué objetivo tiene? La adquisición del conocimiento, una mejor comprensión o un análisis. Realmente hablar de la adquisición del conocimiento, por ejemplo, en el desarrollo de fracciones, en el álgebra, en fin, en todos y cada uno de los contenidos, pues sí presentamos algunos temas, pero sí derivados de algunos obstáculos. ¿Qué contenido matemático? Que vamos a requerir que el alumno formule una, una teoría, una fórmula dentro de una teoría que sea verdadera, que le genere un menor esfuerzo y que ya tenga dentro de su proceso cognitivo una colección de teoremas y problemas. Todo esto ya lo tenemos en ese contenido matemático. Ya tenemos esas fórmulas, esos procesos algorítmicos y que habría que desarrollar dentro de una postura conceptual que no se puede hacer si no es bajo la resolución de problemas. Y obviamente, pues hacer un examen de control establecido por un consenso social. Los componentes matemáticos tienen que ver con memorizar ese algoritmo, pero no lo podemos memorizar si no hay una comprensión. En primera instancia, pues una adquisición, una comprensión y un análisis. Cuando se realiza eso, cualquiera, bueno, en términos generales, los estudiantes podrán memorizar ese algoritmo porque ya le encuentran sentido y entonces se desarrolla una actividad cognitiva. Eso es muy importante que ustedes lo analicen y ya de ahí viene ese componente heurístico que son las intuiciones. Eso se desarrolla conforme se van estableciendo todos estos componentes. Debe de haber una intención metodológica, una intención didáctica y objetivos, por supuesto nuestro contenido matemático, los componentes de ese contenido matemático y esa intuición o ese componente heurístico. Es muy importante que ustedes lo revisen así y de ahí parte Brousseau. Bueno, pues esta clasificación separa elementos que funcionan juntos. El sujeto, pues, es el receptor del conocimiento, en este caso nuestros estudiantes de secundaria. La significación y el sentido, hay que detenernos ahí. Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? En primera instancia, preguntarnos si nosotros como docentes de matemáticas le encontramos significación y sentido a lo que estamos generando o a lo que estamos desarrollando. Y a veces, pues, esa significación matemática desaparece. Y eso nos lleva a la economía del saber. ¿Qué es la economía del saber? Aquí vamos a apoyarnos un poco de Chevalier. Chevalier habla que hay un saber sabio, es decir, todo ese conjunto de investigaciones, teoremas, corolarios, fórmulas, principios muy, muy importantes que se ha desarrollado a través del tiempo. Ese saber sabio que han generado grandes científicos y matemáticos como Newton, como Einstein, entre los que conocemos y que hemos escuchado, pues no lo hacen con la finalidad de que te enseñen matemáticas, ni siquiera en la normal o que se les enseña a los docentes. Nosotros trabajamos ya sobre una economía del saber, es decir, de toda esa gama, un conjunto de especialistas que le llamamos noósfera, especialistas en currícula, en matemáticas, transponen ese conocimiento, ese saber sabio hacia los planes y programas. Y lo han hecho se ha hecho durante muchísimo tiempo, desde que hay escuelas y cómo se han ido transponiendo para que puedan tener esa posibilidad didáctica de ese proceso en la enseñanza y el aprendizaje. Esta economía del saber procura formulaciones, concepciones que rechaza o errores que evita. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a rechazar?
o qué errores vamos a evitar para determinar o para encontrar pues los obstáculos epistemológicos. Aprendiendo. Una noción es aprendida a medida que sea utilizable en la solución de un problema. La nueva escuela mexicana habla de que hagamos un diálogo entre las situaciones de la comunidad, sus características y nuestro contenido matemático, que eso es un gran reto y sí se puede realizar. Es muy importante que lo analicemos desde ahí, que sea útil. El mismo Ricardo Cantoral, Cordero, hablan de esa situación de la utilidad de un conocimiento, pasar de un conocimiento matemático escolar opaco a una construcción social de un conocimiento matemático. Eso es muy importante. ¿Cómo lo define o cómo lo establece Brousseau? A través de la solución de un problema. Los problemas, pues, son la significación de esa noción que queremos nosotros presentar. Se pueden convertir en un obstáculo o en un punto de partida. Nosotros lo vamos a decidir cómo vamos didácticamente. Por eso, en la diapositiva anterior, yo les hablaba de un fin didáctico. Es muy importante que nosotros lo establezcamos. Mirándolo desde aquí, pues es sumamente importante que nosotros como docentes dominemos los contenidos en sí mismos, su proceso conceptual algorítmico y por supuesto que tengamos ese reconocimiento de los contenidos en situaciones reales, en una comunidad, en esa utilidad. No lo vamos a poder así hacer si no lo comprendemos. Y de ahí deriva la importancia de no provocar obstáculos y sí puntos de partida para anclar o para que de ahí se puedan sostener nuevos aprendizajes matemáticos. Y obviamente producir o provocar una adquisición y no una confusión de ese conocimiento. Hemos visto cómo en algunas experiencias, cuando el docente maneja mal un tema, confunde mucho a los estudiantes y puede producir obstáculos que van arrastrando a través de los años e incluso del mismo año con una situación de no poderlo trasladar o trasladarlo equivocadamente a un siguiente tema. El algoritmo y el razonamiento. La enseñanza por repetición a través de la memoria que se aparta del razonamiento pues da como consecuencia resultados muy desastrosos. No puede haber una comprensión, una memorización sin razonamiento. Y ya lo habíamos visto anteriormente. Esto es muy importante que ustedes lo vayan meditando con respecto a cómo van a ir construyendo esas, esas planeaciones. Incluso esto les puede servir para la construcción de sus planeaciones de intervención e ir meditando en esta situación del razonamiento. Cómo provocar ese razonamiento. La nueva escuela mexicana nos lo permite detenernos para generar este trabajo muy fuerte que nos dará posibilidades importantes para el desarrollo cognitivo de nuestro estudiante. Los obstáculos, pues bueno, de acuerdo a Bachelard en 1938 y a Piaget en 1975, pues error y fracaso va más allá de un simple error. No solamente es error y fracasar, es generar obstáculos que nos obstaculicen, pues tener éxito. El error proviene de un conocimiento anterior, es decir, de un obstáculo que tenía su éxito en ese momento, pero como ya fue falso, ahora al volverlo a adaptar, digamos, de un proceso aritmético a un proceso algebraico, pues ahí se va a revelar que estaba mal, que era falso y que no estaba adaptado como debía de ser. Entonces, el error, pues pues es una consecuencia de un obstáculo que se generó anteriormente. Y bueno, la importancia de la noción de obstáculo en la enseñanza de problemas de significado tiene ciertas condiciones que van a permitir al alumno la interacción y le van a permitir franquear esos obstáculos. Primero, pues ayudar a identificarlo, ayudarle desde nuestro propósito didáctico y después para que los vaya franqueando y que no cometa los errores. Entonces ahí sí establecer muy bien una diferencia, qué es error y qué es obstáculo.
Y bueno, las interacciones, continua relación del estudiante con el problema. Esto le va a permitir modificar, completar, rechazar ciertas formas de concepciones para poder adherirse a nuevos conocimientos. Cuando hace este paso de razonamiento, vamos a ir hacia la memorización, que sí es muy importante. ¿Y cuál va a ser el punto clave? La resolución de problemas, pero vamos a irnos en un trabajo muy fuerte. Entonces, bueno, pues ya hablamos de qué son obstáculos. ¿Por qué? Porque no nos ayudan a continuar. Bueno, la noción de obstáculo tiene varias posturas. Hay obstáculos epistemológicos. Bachelard habla de aquel obstáculo epistemológico es que uno conoce lo que conoce contra un conocimiento anterior, algo como los que ya comentábamos anteriormente. Cuando la experiencia primera es un conocimiento general, es un obstáculo verbal y que no nos permite como que ir más allá hacia una situación de un conocimiento cuantitativo. Eso es algo que podamos hablar como un obstáculo epistemológico que viene desde la experiencia, el conocimiento general. Y bueno, viene la manifestación de obstáculos en didáctica de las matemáticas, se manifiesta a través de los errores, que ya lo habíamos comentado, del franqueamiento, cuando decimos, ah, ya lo encontré, ahora me voy el obstáculo, pues se va a resistir al rechazo que vaya generando nuestro razonamiento o el razonamiento de los niños. Entonces hay que proporcionar nuevas situaciones que hagan evidentes esos errores y podremos franquear o librar ese obstáculo. Bueno, las características informacionales de un obstáculo van del conocimiento, el hombre y el medio. Cuando hay esta interacción errónea, pues se requiere de informaciones suficientes para poderlo identificar. Los orígenes de los diversos obstáculos didácticos, que sería otro tipo de obstáculo. Pues hay un error de enseñanza de nosotros como docentes. Tuvimos dificultades importantes a la hora de hacer la enseñanza o errores ontogénicos, limitaciones neurofisiológicas del sujeto, pueden ser de otro tipo al momento de desarrollarnos. De orden didáctico, obstáculos que se reconocen desde una elección o proyecto de un sistema educativo, de un programa curricular. En este caso, pues es bien importante nuestra intervención en la nueva escuela mexicana porque nosotros de alguna manera vamos a hacer transposición didáctica, que no la hacíamos. Nosotros nos daban el programa, nos daban los libros de texto e incluso había maestros que lo seguían pie puntillas. Es esto, lo sigo y ya, me da todo. Y ahora no. Ahora nosotros somos parte de este origen didáctico, de esta transposición didáctica, de acuerdo a nuestra comunidad. Por ello, insisto, en el diagnóstico que vamos a elaborar. Hay obstáculos didácticos de origen epistemológico cuando hay errores en la apropiación de los conceptos que los confunden los alumnos. Las consecuencias para la organización de situaciones problemáticas, pues bueno, motivaciones o condiciones. Ahí hay que tener cuidado, un problema va a permitir reconocer, aquí sí es bien importante cómo diseñemos los problemas en el momento adecuado y que además debe ser un problema que responda a la comunidad para reconocer ese obstáculo y la posibilidad de superarlos. No es tomar un problema de internet o tomar un problema de un libro y ya lo voy a aplicar con mis estudiantes. No es preguntarme, ya detecté en el diagnóstico cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus dificultades, los errores y que los errores, por lo que ya hemos visto, provienen de obstáculos que pueden ser de tipo epistemológico, ontológico o didáctico y que a partir de ello, pues voy a construir un problema que nos dé posibilidades de superar dichos errores. Y el docente presenta estos problemas y el estudiante se apropia de ellos. Y aquí es bien importante, el diseño de ese problema ha de ser oportuno, que no cause frustración, evitar esta frustración. ¿Por qué? Porque los estudiantes no les va a dar ya interés contestarlos. Entonces,
construirlos pues no es nada sencillo, implica la comprensión de todos estos pasos, la comprensión de nuestra comunidad, de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, sus intereses, sus errores, sus dificultades en torno de la matemática para poder construirlos. El carácter dialéctico del proceso del franqueamiento de un obstáculo. ¿Qué es dialéctico? Es un diálogo, una discusión que se genera entre varios elementos. Esta interacción, que es la dialógica que se da si lo mandamos a la nueva escuela mexicana, es ese diálogo, esa comunicación entre estudiante, el medio, la comunidad y el docente. Al hacer esta interacción o esta dialogicidad, se va a permitir la construcción de soluciones. Se van a identificar los obstáculos en esta dialéctica y ya va a haber una motivación para apropiarse del conocimiento y superar dichos obstáculos. Esto es sumamente importante, tómenlo en cuenta para ir considerando, porque además esta teoría de situaciones didácticas, pues es importante que la vayan trabajando y la vayamos comprendiendo. Hay diferentes tipos de problemas, validaciones, formulaciones y acciones, y que a la postre se van a convertir en fases de acción, formulación, validación e institucionalización. Y de ahí vamos a generar ciertas cuestiones. Por ejemplo, validación. El alumno debe establecer la validez de su afirmación, argumentarla con otro sujeto, comentarla. Esto implica un problema de ir comparando, a ver, yo qué hice, tú qué realizaste, vamos a generar las pruebas y vamos a ir hacia la institucionalización, que es la evaluación. La formulación, que esto tiene que ver con formular situaciones previas. De igual forma, si ustedes observan, pues es un trabajo en equipo, es un proceso dialéctico con el estudiante, con sus compañeros, con el docente y con el medio, con la comunidad. En un proceso, antes de una validación, pues esto implica la comunicación. Entonces, vámonos primero a formular y después a validar. Todo ello lo sugiere Brousseau, que sea en equipo, en compañía con el docente. Y cuestiones de acción o decisión matemática. Adecuación de una decisión, una dialéctica general. Esto es bien importante que lo realice el docente en formación, que implica esta fase de acción. Voy a presentar y voy a adecuar este contenido o esta decisión matemática a una dialéctica general, al grupo. ¿Cómo lo miran? Y de ahí ir generando entonces sí procesos de formulación, de validación y de institucionalización. La dialéctica y los obstáculos, pues ahí los tenemos. La dialéctica y obstáculos nos van a llevar ya a identificar en ese diagnóstico y en ese diálogo con mi comunidad, ya identifiqué además como instrumento de diagnóstico desde ese contenido, esa decisión matemática del contenido. Ya tengo esos elementos, ya hice un instrumento de diagnóstico, ya sé cuáles fueron los errores y me voy entonces a tomar decisiones en tanto la acción, formulación y validación, los cuales son independientes, pero llevan siempre un diálogo entre ellos. Se van desarrollando las fases. Puede ser en una clase de 50 minutos o puede ser en dos clases de 100 minutos separadas. Es más, aquí se genera también su creatividad, porque tenemos otras variables, como es la normatividad, la NEM, la comunidad, los estudiantes, todo ello que implica, además del docente titular, que implica pues una cierta forma de adecuar mi contenido. Los problemas, vamos a presentar un ejemplo de lo que sería esta teoría de situaciones didácticas. En los problemas en la construcción del decimal. También comprender esta parte. En la historia de esos decimales, 15 o 20 siglos, pues los chinos son los que establecieron el sistema decimal en el siglo XIII antes de Cristo. Los babilonios en la numeración de la posición, los pitagóricos lo establecieron como ese conjunto de fracciones. Arquímedes con fracciones como razones,
y los árabes establecieron esa noción de razón aplicada a fracciones. Y esta razón se va a entender como como la identificación en los números. Esto es sumamente importante que lo comprendamos, que han habido problemas en la construcción de los contenidos matemáticos. No todo el mundo lo ha comprendido como debe de ser. Aquí viene Al-Kashi y Stevin para que los decimales aparezcan. Se tardaron desde este antecedente en este siglo hasta este año, en 1427, para que aparecieran. A la humanidad le costó mucho trabajo construir el concepto de decimal. Cantoral habla de eso cuando hace un análisis de esa práctica social del conocimiento matemático, que es complicado, en la humanidad ha sido complicado irlo construyendo, en este caso el de decimales, y cómo pues tendremos que comprender esa parte para poder acercarnos a esos contenidos y mirar también la complejidad que ha implicado para todos, pues para los científicos, los matemáticos. Y bueno, ahí vienen algunos conceptos: historia de la enseñanza de los decimales, la vulgarización de esos decimales, y de ahí, pues el problema en cuanto a la didáctica, cómo vamos a hacer esa transposición. Y ese problema didáctico nos costó a la humanidad 2 siglos para poder dar ese paso. Y vienen obras como la de Gopán, de Mercaderes, la de Albert en la enciclopedia Cuestión de la Forma Matemática, y pues hablan, y si ustedes observan, habla de vulgarizar la contabilidad comercial. El concepto de decimal surge de esos entornos, de esas miradas comerciales, como les comentaba anteriormente. Los decimales no surgieron para enseñarse en la secundaria o en la prepa, no, surgieron porque requerían o se requerían para la contabilidad comercial, que cada vez se hacía más compleja en esos tiempos. Ya en el siglo XIX se empiezan a crear los primeros obstáculos al siglo XX, donde ya no se trata de comunicar la instrucción, sino educar, hacer y comprender. No hay esa utilidad de donde emergieron, que bien podríamos hablarlo en algunos contextos. Se me ocurre hablar de decimales en un contexto comercial. ¿Cómo vamos a educar y cómo vamos a hacer comprender esto y abandonar la instrucción? Porque aquí ese era como los obstáculos que ellos encontraron, que se comunicaban la instrucción, pero no educaban y no lo hacían comprender. Y eso generaba errores ya para la escuela secundaria. Y en Francia, pues hablaban de una construcción no acabada de los racionales y no funcionaba ni el estudio de los decimales, y aquí pues ya 2 continentes en estos tiempos ya lo habían superado. Y los obstáculos didácticos que aquí los encontraron, donde podemos ver en el siglo XIX el XX, y aquí los empezaron como a trabajar, a empezar a liberar, a evitarlos o a reconstruirlos. Y hubo una renovación de los decimales para que se libraran las dificultades técnicas y socioeconómicas para franquearnos. Enseñar decimales con relación hacia las longitudes. El niño no encontrará un decimal entre 3.25 y 3.26, por ejemplo, lo que implica un obstáculo en el razonamiento del niño. Analicen esto y lo platicamos el día lunes. Es importante que ustedes lo vayan repensando. El obstáculo didáctico no permite trabajar la división donde se teme a los resultados. Y bueno, viene el obstáculo epistemológico: no enseñar la construcción, sino plantear la pregunta para poderlo franquear, para poderlo brincar y evitar errores. La dialéctica de la formulación, como se los presenté en la diapositiva anterior, y organización frecuente de debates conduce al nivel consciente. Aquello debe ser sabido. Y vamos unos ejemplos de las hojas de papel. Didáctica de formulación, número de hojas y espesor. Problemas de exploración y problemas de rompecabezas, por ejemplo. ¿Por qué la didáctica de las matemáticas se interesó en los obstáculos
epistemológicos. ¿Por qué nos tendríamos que interesar en esto? Desde la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. ¿Por qué nos tendría que interesar a nosotros como a ustedes o a todos, ustedes como docentes en formación, nosotros como docentes, como investigadores, dichos obstáculos? ¿Cuál sería como la importancia? Este sería como la primera pregunta que me gustaría que ustedes respondieran como primera actividad dentro de este trabajo y que voy a abrir la tarea para cerrarla el próximo lunes. El próximo lunes lo vamos a estar trabajando. A partir de todo lo que yo ya les presenté, ¿por qué la didáctica de las matemáticas se interesó en los obstáculos epistemológicos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo de una planeación? Sí, para esto les voy a hacer llegar en Teams el material de donde se originó esta presentación y les voy a hacer llegar también otros materiales de transposición didáctica que sería bueno que empezaran a leer, y para ello requiero que contesten esta pregunta, la contesten en una cuartilla no más, con referencias, ya sea textuales o parafraseadas de este mismo documento, una sola cuartilla. Y con respecto a los documentos que les voy a subir a la carpeta, requiero un resumen. Y ese resumen deberá llevar, pues, una cita textual. ¿Cómo hacemos una cita textual? En este caso, uno de los documentos va en inglés. Para los dos documentos, el primero, que es de Brousseau y que está en inglés, sí les voy a pedir que coloquen la cita en inglés y después la traducción. Una cita en inglés se coloca entre comillas si es menos de 40 palabras y en corchetes la traducción en español. Al final se le coloca la cita textual. Si es mayor de 40 palabras, se coloca en punto y aparte, con un espacio a la izquierda de 1.27 centímetros, y de igual forma, sin comillas, se coloca la cita textual en inglés y después entre corchetes la traducción en español. Sugiero que, como van a hacer un resumen de estos dos documentos, lo realicen en 3 cuartillas cada uno de ellos y no utilicen tantas citas. ¿Qué me interesa de estos documentos? Que identifiquen bien qué es una teoría de situaciones didácticas. Esto deviene de Brousseau. Ese es el primer documento. ¿Qué es una situación? ¿Qué es una situación didáctica? ¿Cómo se comprende esta teoría de situación didáctica? Precisamente que surge de los obstáculos epistemológicos de donde parte Brousseau y que sus antecedentes los encontramos en Bachelard. ¿Qué más me interesa? Que identifiquen que es una situación adidáctica. Posteriormente, cuáles son las fases, que ya lo mencioné en la presentación: acción, formulación, validación e institucionalización. Esto con respecto al primer documento de Brousseau. Y en el documento de Chevalier, de igual forma, parece que se viene en francés o en inglés, ustedes lo revisarán. ¿Qué es la transposición didáctica y qué es la noósfera? ¿A qué le llama saber sabio y a qué le llama saber enseñado? Estos dos documentos no van a ser un ensayo, van a ser un resumen y van a recuperar citas textuales. Cada uno de ellos llevan una extensión de 2 a 3 cuartillas. Entonces son 3 actividades. Primero, responder en una cuartilla por qué la didáctica de las matemáticas se interesó en los obstáculos epistemológicos, a partir de lo que les presenté el día de hoy. Número 2, resumen de Brousseau. Y número 3, Chevalier, Yves Chevalier, con esta situación que yo ya les comenté. Estos insumos son sumamente importantes
para que empecemos a construir lo que el semestre que viene será ese proceso y apoyándonos en lo que es el método de investigación-acción, para que hagan como ya un ejercicio en sus planeaciones de desde Brousseau y desde Chevalier, hablando de esta identificación de obstáculos epistemológicos y que finalmente lo que queremos es encontrarlos a partir de los errores o dificultades de nuestros estudiantes y con base en ello, pues generar nuestra planeación con base en Brousseau. Y esto es sumamente importante porque empezaremos a trabajar en términos muy sencillos la transposición didáctica. Esto es algo que tendremos que ir trabajando. Para este ejercicio les voy a dar, bueno, estas dos lecturas que van a realizar, les voy a dar 2 semanas para que tengan ustedes el tiempo de irlas analizando, reflexionando y a la par ir avanzando en su diagnóstico. El objetivo de este semestre, que lo que me comentaban es que yo voy a tener oportunidad de trabajar con ustedes, pues lo que resta de mayo, lo que resta de junio y lo que resta de julio. Lo que nos están solicitando y me parece sumamente importante es avanzar lo más posible en su proyecto. Vamos a hacerlo en su trabajo o en su modalidad de titulación. Este semestre vamos a trabajar lo que es el diagnóstico, que nos va a dar pauta para esa base fundamental para las acciones que siguen, ya sea informe, ya sea portafolio, ya sea tesis. El diagnóstico es para todas las modalidades, entonces ahí no hay problema. De tal suerte que este semestre ya tengan diseñado su instrumento de diagnóstico bien revisado para que lo puedan aplicar, anteponiendo, por supuesto, mi revisión macro, meso y micro. Macro internacional, meso nacional y micro de su institución, que ya en una clase que tuvimos les di todos los elementos que deben incluir. Pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por toda su atención. Yo continuaré compartiéndoles materiales, elementos. Mi sugerencia es que aprovechen los tiempos, que tengamos pues ese compromiso, no para mí, no para la escuela, sí para cada uno de ustedes, que les permita avanzar en su investigación. Que tengan muy feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por su atención.